Esta noche estaremos conversando con Jean-Paul Salas, o como le decimos también, Mino Salas, exlocutor, empacador, ayudante de reparto, repartidor de tortillas en su época, profesor, chofer de Uber y ahora también director. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Bienvenido al programa, Jean-Paul Salas, bienvenido, hermano, a La vida es un soplo. Muchas gracias, Luis, por invitarme a su programa. La vida es un soplo, con todas esas características que a mí me hizo retroceder en el tiempo, me hizo retroceder un montón de años en el tiempo y qué bonito recordar cosas que uno ha hecho, pero que a veces las pasa por alto y no se acuerda. Y eso es lo bonito, recordar es bonito, vivir lo pasado y aprender, eso es lo bonito de la vida. Y muchas gracias por invitarme y estamos a sus órdenes. Pues yo encantadísimo de tenerte por acá y de una vez, vamos al grano. Hay un detalle de vos que siempre me ha intrigado y que me voy a atrever a decirlo aquí en cámaras. Ojalá y tengas una muy buena respuesta para nosotros. ¿Tenés idea del por qué algunos te decimos, óigase bien, Pablo, Paulito, Polito, Paul, Jean Paul, Jan, Juan Pablo, Mino y no sé si habrán otros más? Hasta Juan Pedro me dicen. ¿Cómo llegas a esto? Vos vas por la calle y de pronto si estás en un punto te dicen de una forma, tu familia te dice de otra. Este, ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo has llegado a tantos nombres? Ok, eso se remonta, bueno, desde que yo nací, mi papá, no sabía cómo ponerme. ¿Mm? Entonces, en una mesa de copas, como dicen, Ujú. con los amigos, decidieron ponerme Jean Paul por el filósofo Jean Paul del mundo. Ok. Entonces me pusieron Jean Paul. Pero en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, no sé por qué Jean Paul significa Juan Pablo. Ujú. Entonces yo empecé a escribir en lugar de Jean Paul, Juan Pablo. Entonces toda la escuela me decían Pablo, Pablito. Mi familia, mi abuela, mi mamá, Pablo o Jan. Pero cuando llegué a sexto, la maestra de sexto, Virginia, me dijo, usted no puede seguir escribiendo Juan Pablo porque ese no es su nombre. Su nombre es Jean Paul y va a tener problemas. Y entonces ahí empecé a escribir Jean Paul. Y entonces la gente de Pérez, por llamarlo así, la gente de Pérez de León, me conoce más que todo por Mino, por mi papá, porque trabajaba en la Sí. radio. Trabajaba en la radio. Y mi mamá me dice Jan, y mis abuelas y mi familia Pablo. Cuando me trasladé a Buenos Aires, que ahí tengo toda la vida laboral, mi mayor parte de vida laboral, como Paul es Pablo, me pusieron Polito. Entonces en Buenos Aires me conocen como Polito. Todo Ah, ¿de Buenos Aires es verdad? Polito. Sí, Buenos Aires es Polito, Polito. Y Ah, a mí interesante. me gusta, es interesante. Entonces me dicen Polito en Buenos Aires. Esta pregunta por mí en Buenos Aires y no, solo los que me conocen de antaño, entonces sí, pero los demás no saben quién es Mino. Y Ok. mucho menos Juan Pablo. Dato interesante y te lo agradezco montones. Yo creo que nos va a quedar abierto a todos los que te conocemos, que de pronto no conocían de esos otros nombres, porque la verdad es que así te hemos llamado. Los que conocemos todo el libreto, sí lo sabemos, hasta ponemos atención cuando te llaman, porque ya sabemos de quién es. Mira, hablando un poco de la introducción, de cómo arrancamos el programa, no sé si te lo he dicho antes, pero yo aprovecho el programa para decirle cosas a mi audiencia y también a quienes me acompañan, como vos. Pero para mí siempre ha sido un gran motivador. Yo me he sentado muchas veces a conversar con vos y estoy seguro de que no te das cuenta, pero salgo fortalecido. Tenés ese don, o al menos lo reflejas en mí. Y también veo en vos a una persona muy amena. Yo no recuerdo un solo rato de conversar con vos que yo me haya ido triste o que no me hayas dado un mensaje positivo. Eso te lo agradezco públicamente. Considerando eso, he decidido formular esta entrevista para vos y, y espero que nos puedas regalar algunas anécdotas, si te acordás, mientras yo vaya mencionando, este,
el paso de tus experiencias y hablo de tus experiencias laborales. Entonces, por eso fue el tema de la introducción. Muchos no tendrán idea porque en mis tiempos yo escuché a tu padre, a Mino, eh, hacer uso del micrófono porque fue un verdadero profesional en Pérez Celedón. A tu familia un gran saludo y a Mino allá en el cielo, que aunque yo estaba muy pequeño, sé que fuimos amigos por cortos instantes. La vida es un soplo, que no se nos olvide. Jean Paul, contanos de Radio Sinaí. Yo sé que hacías un programa que se llamaba Happy Day. ¿Qué anécdota nos puedes contar de esa época de tu vida? Fue una época muy bonita, bueno, mi papá trabajaba en Radio ahí, entonces por ahí yo desde pequeño me fueron conociendo. El padre Coto, que era en ese momento, digamos, por decirlo así, el gerente de la radio, me conoció y yo empecé a hacer cabina. Cabina es poner música, anuncios, pero no hablar. Mm, Solo hacer control master, como dicen. ok. Entonces, después de eso, un día, la curiosidad mató al gato, como dicen. Entonces abrí el micrófono sin permiso y comencé a hablar. Comencé a presentar una canción, dos canciones, ya pues mandaba salud y llegó el padre y se sentó conmigo y me dice, no lo haces tan mal, nadie te dio permiso, pero vamos a seguir intentándolo. Y entonces ahí comenzó mi parte de trabajar en Radio Sinaí. Luego, como era jovencillo, en ese momento, muy joven, yo le entraba con muchas ganas a la locución. Mm. Se sabe que uno cuando presenta una canción, cuando está informando alguna cosa, uno le pone mucha emoción al asunto. Entonces me fui conociendo y esta gente de Fertica Mm. creyó en mí y hicimos un programa que yo le coloqué Happy Days, como días felices. Ok. Por ahí vamos, entonces, porque yo siento que los días que Dios le da vida, a pesar de los problemas que hay y todo, tiene que haber felicidad en algún momento. Entonces, por eso fue que le puse el programa Happy Days y ahí comenzó la historia. En Radio Sinaí, varios años trabajé ahí. Y muy Bueno, joven. pero disculpa, pero después de ahí saltaste a Radio Mundo. Yo espero no estar equivocado, más bien me vas a ir corrigiendo. No, es al revés. Primero estuve en Radio Mundo. Cuando tenía 15 años, yo estaba en el colegio y entraba a las 6 a la emisora y salía a las 11 de la noche. Cómo era Pero esa vida para un muchachito tan joven? era una vida muy vacilona en ese momento porque la radio lo era todo, o sea, no había internet. Entonces Ujú, la gente llamaba a pedir saludos, a pedir canciones, a pedir que por favor no le pusiera un sello a la canción, por ejemplo, porque la querían grabar, ujú, entonces que no saliera al Radio Mundo, sino que puede grabarla sin el sello. Conocí mucha gente por medio del teléfono, el teléfono no paraba, sonaba pidiendo canciones y pidiendo canciones, y cuando eso las canciones había que buscarlas, no había CDs, entonces eran LPs, de los que eran velocidad 33 y los acetatos que era velocidad 45. Eran tornamesas. ujú. Tornamesas, entonces uno ponía con la agujita, hacía para atrás y ahí colocaba la canción. Entonces había que hacer una introducción. Entonces, como los DJ, los mejores DJ del mundo son en tornamesa. Sí. Así era la radio antes. Y los anuncios se pasaban en cassette hasta que ya fue llegando, todo era en cassette. Y para usted pasar un anuncio, había un pito, digamos, o un silbido. El que hacía el comercial hacía un silbido, entonces usted paraba pausa ahí, se sabe que ya ahí seguía el comercial. A veces uno metía las patas y se le iba todo y pito al aire. Muchas veces dejé el micrófono abierto y hablaba por teléfono con alguien con el micrófono abierto. Cosas que pasan, ¿me entiende? Sí, Fueron tiempos muy bonitos. De Radio Mundo pasé a Radio Sinaí ok. y de Radio Sinaí pasé a 88 Estéreo, que también trabajé ahí un tiempo. Ah, qué interesante, qué interesante. A mí me parece increíble cómo es que no terminaste en la radio. Ok, esa historia es, bueno, un poco triste, pero son cosas de la vida, ¿verdad? Que pasan en la vida. Yo estudié periodismo un tiempo. De hecho, me falta un año y medio para graduarme en periodismo. Es un sueño sin concluir. Puede ser que lo concluya. Nadie dice que Ujú, no. Pero cuando yo estaba estudiando eso, mi papá muere. ujú, Entonces yo me vengo a San José, pido un tiempo en la universidad y cuando estaba aquí exactamente en enero,
su hermano, don Roy Vargas, y Ujú. otros que eran muy allegados a mí. Sí, a usted le gusta mucho el fútbol, ¿por qué no estudia un toquecito de educación física este cuatrimestre y se va otra vez para San José para que salga de eso que le está pasando, de esa tristeza? Entonces empecé a estudiar educación física y increíblemente cuando llevaba, nada más escuche, 2 semanas de estudiar educación física, me fui, no sé por qué, ni me explico, pero eso tiene que ser yo, seguro. Me fui a hacer fila para pedir trabajo en educación. Era un filón en la Dirección Regional de Pérez, un Claro, filón. Y nunca se me olvida, la muchacha, la señora se llama Margarita Gutiérrez, la que nombraba, porque antes se nombraba en la Dirección Regional. así Cuando es. yo entro, cuando yo entro, le digo, vengo a ver si hay trabajo en educación física, con 2 semanas de estudiar. Y me dice, no, no hay trabajo. Me dice, pero yo he escuchado su voz. ¿Usted trabaja en radio? Digo, sí, yo trabajo en Radio Sinaí. ¿Es el hijo mío? Sí, yo soy el hijo mío. Me apuntó el número de teléfono, que con dos era teléfono de casa, de mi abuela. Yo me devolví para mi casa y me llamó. Inmediatamente que llegué, sonó el teléfono y era esa señora. Me dice, tiene trabajo en Buenos Aires, en la escuela Rogelio Fernández Duelo, en la escuela San Martín, en la escuela Loyón y en la escuela Quebradas. Con 2 semanas de estudiar educación física, empecé a trabajar en educación física y me gustó. Y abandoné los estudios de periodismo y me hice profesor de educación física desde el año 1999. Bueno, algo entonces dejó la radio. Te ¿Correcto? diste, te diste a conocer en la comunidad y bueno, tu voz eh, rondaba por ahí, por los parlantes de algunas casas de la comunidad. Sí, Luis, imagínese usted que yo increíblemente hice programa de rancheros. Nunca pensé que iba a hacer un programa de ranchero yo. Se cambia totalmente su forma de hablar. Hice también, iba al hospital a entrevistar a los enfermitos y a decir las salidas y todo, porque en la radio se ocupaba saber quién tenía salida y quién no, para que la gente de los pueblos viniera por la familia, porque esa era la comunicación que existía, porque no había teléfono. Entonces uno se daba mucho a conocer porque era el único medio que podía la gente utilizar para mensajes. De hecho, los mensajes se pagaban. Me acuerdo que se pagaban 50 y 100 colones el mensaje, dependiendo de cuánto grande fuera el mensaje. Wow. Por ejemplo, se le avisa a la familia de Luis Vargas Zamora que mañana su mujer tiene salida del hospital a las 11:30. Pero Luis sabía que a las 11:30 tenía que estar en el hospital porque la mujer salía. O Entonces, sea, así la era. gente pasaba de verdad sintonizada con la radio. Mira, Correcto. no quiero dejar de lado parte del currículum que tengo acá histórico, porque alguna anécdota has de contarnos. Ojalá una cortita. ¿Te acordás cuando fuiste ayudante de reparto? Ayudante al repartidor de Nairex. Sí, en Airex. Correcto, yo fui repartidor de Nairex, no sé cómo, pero ahí llegué. Iba con un señor, el señor, ya era un señor muy entrado en años que manejaba el camión. Yo nunca había manejado camión. Y el señor sigue durmiendo y me dice, usted tiene que aprender a manejar el camión. Y me daba el camión a mí, hágale números. Y yo ahí manejando el camión sin licencia, para camión, mucho menos. Y así aprendí a manejar el camión. Después, Bueno, era sí, un trabajo muy cansado. Era contanos un tra- porque es que tengo bastantes historias tuyas y aquí lo que nos gana siempre es el tiempo. Voy a quedarme con esa de que también condujiste el camión para pasarnos a una anécdota tal vez un poco más extensa. Cubriste vacaciones de licencia en el INSS. Contanos de esa historia, esa, es cortamente. esa es muy buena. Esa historia del INSS es muy buena porque para entrar al INSS ahí también tenía un amigo mío que se llama Álvaro Fallas Cascante, y le dicen Chumo. Sí, Se iba de saluda vacaciones. Chumita. Sí, se llama, saludo a Chuma, uno de mis mejores amigos. Él ocupaba vacaciones y no tenía quien se les hiciera. Ya yo manejaba carro, tenía licencia recién sacada, por cierto, en el carro de su papá. Entonces, yo fui una semana antes a ensayar con un Jet de los viejos y sí, sí lo manejé. Entonces me contrataron. Entonces, don Chuma, don Álvaro Fallas me dice, "Vea, para que usted sea un buen empleado, tiene que lavar el carro a las 6 de la mañana, para que sea bonito. A las 7 va y trae a Busoc la correspondencia del INSS y lo limpia después el carrito, que se vea bien bonito y vean que usted es un buen empleado". Pues lo hice todo al pie de la letra. A las 7:55 comienza a limpiar el carrito. Hay un parqueo que era de madera, no como que está ahorita, no de madera, con dos troncos. Yo tenía la maña de manejar con la mano afuera.
una maña mala, ¿verdad? En ese momento. Claro, malas Y costumbres. malas costumbres, sí. Entonces, cuando yo voy a meter el carro ya al parqueo, me prenso el hombro con el poste de madera y entonces me asusto y solté el clutch. Y soltar el clutch en un Jeep, nada más imagínense, los viejos. Me morí todo el número, la parte del hombro, el número, me lo quebré. Yo tenía una camisa de chuma que me quedaba grandísimo, enorme, y entré gritando al IMSS que me moría, que imagínense, usted sabe cómo soy de nervioso, una de mis debilidades es que soy muy nervioso, y entré gritando al IMSS que me moría, que me ayudaran, y nadie me veía, como no me veían la quebradura y nada, porque esa camisa que tenía, hasta que me quité la camisa y me vieron los brazos colgando. Entonces, desde ahí me mandaron para el IMSS, yo iba a hacer solo 15 días, me incapacitaron 6 meses, imagínense, 6 meses, donde mes a mes me pagaban, yo no me acuerdo, yo creo que eran como 75,000, 80,000, pero en ese momento era un montón de plata. Y de yo, no sé por qué, pero no me volvieron a contratar en el INSS más. Solo trabajé una hora y me incapacitaron 6 meses. Bueno, eso son historias. Mira, yo traigo esto porque cada persona tiene su historia y en ese sentido, yo creo que ahora muchos encuentran un trabajo, se quedan ahí por mucho tiempo, otros, ¿verdad? Pues van dando tumbos, pero al final hay una pregunta que tengo que hacerte y que tiene que ver con todas estas preguntas que te estoy haciendo para llegar hasta allá. ¿Tenés alguna historia? Porque sé que también has sido conductor de Uber. ¿Tenés alguna historia bonita que nos puedas contar? Sí, fui conductor de Uber un tiempito. El Uber trae muchas historias. Los clientes, todos tienen su particularidad, su forma de hacer. Historias tal vez no bonitas, pero muy vacilonas. Por ejemplo, un día monté a un señor, venía con unos copas de más. Le dije que el viaje valía 2,000 colones. Y me dijo que estaba muy caro el viaje. Estaba muy caro y que llamara a Uber para hablar él con Uber, para que le bajara el monto. Entonces yo le dije, es que señor, Uber no es un señor que está contestando, no se llámame a Uber, llámame, yo hablo con él, me dice, yo necesito hablar con él. Y entonces, eso no se lo contaba a nadie. Yo llamé a un amigo y le dije que se pasara por Uber. Y el señor con el copas nomás habló con Uber. Y Uber no le bajó el precio. Y el señor al final terminó tirándome la plata encima y se fue. Pero esa es una historia. Bueno, pagó. Pagó, sí. De mala forma, pero pagó. Pero sí, me llamó mucho por eso me la atención que llamara a Uber. Después Bueno, sí, contanos. yo tenía un carrito muy chiquitito de esos Spars verde, que es motor 1200, y me fui a Miravalles a traer una carrerita. Y ha creído usted que se me han montado, sin verme yo, pues se me han montado 4 hermosos muchachos. Hermosos me refiero a gorditos, Sí, pero bien pasados de peso, hermano. Bien pasados. Y entonces el carro mío venía, pero era que no podía ni caminar. Entonces cuando yo bajé, yo venía tan despacio que me dice el cliente, me dice, señor, ¿por qué usted va tan despacio? Y entonces le digo, yo lo vuelvo a ver y le digo, mi hermano, véase usted si llame a mí. ¿Usted cree que este carro puede andar un poquito más? No puede andar más a esta velocidad porque se va a quebrar. Y él se rió, y duramos casi una hora de las Miravalles al centro, pero lo llevé. Y de hecho que una llanta se me marató por el pucha, peso. el Uber más caro entonces. Sí, eso me salió caro, pero son historias usted nunca espera que se la vayan a montar 4 personas iguales. Y ahí tengo otro montón más. Por supuesto, pero ahora mira, quiero pasarme a la siguiente. Ahora que mencionaste el tema de tu nombre, que tenía que ver con algo filosófico, sé que también fuiste profesor de filosofía. ¿Cómo fue eso? Eso fue así, esa es una historia bonita. En el año 2002, yo era profesor de educación física en la escuela Rogelio Fernández Well. Las propiedades de educación física, en ese momento yo era interino. Las propiedades las tiraron atrasadas, las tiraron en marzo. En marzo llegó una muchacha, se llama Celia, que todavía es profesora de educación física ahí en la 12 de marzo. Y como dice el dicho, me hizo sacado. Llegó con propiedades y me dijo, Jean Paul, lo lamento, pero aquí vengo y hey, yo me quedé sin trabajo en marzo. Me fui a la Dirección Regional de Pérez y la señora me dice, solo hay una oportunidad. Tiene que irse para Potrero Grande, pero tiene que dar 4 materias. Tiene que dar francés, filosofía,
artes industriales y educación física, y así completa las 48 lecciones, que es lo que puede dar un profesor. Y me fui a dar esas 4 materias allá a Puerto Grande, sin miedo al éxito, como dicen, ¿verdad? Sí, Allá estuve dando francés. Yo sí soy graduado, saqué el bachillerato en francés en el colegio. Entonces, de gramática y cosillas así, me la jugaba un trocito, pero para hablar francés nunca en la vida. Pero nunca me di por menos en francés. Y como no había internet, entonces lo que yo decía eso era. Y si no buscaba en el diccionario lo cambiaba. Eh, Cosas vacilonas, pero ese pueblo me quiso mucho. Yo, por grande, estoy muy agradecido con ellos, porque me trataron inmensamente bien. Y filosofía, eran 3 lecciones con quinto de colegio. Y como yo había estudiado periodismo y en la radio, entonces se me resultaba muy fácil hablar de la vida, hablar cosas sí. bonitas de la vida. Lo que hizo fue enfocarlo al presente, a la vida y cosas así. Pero sí, sí me animé a ver todo eso. Hasta artes industriales, cuando nunca había usado ni un serrucho ni nada. No porque no quisiera usarlo, sino porque nunca me enseñaron. Y ahí tuve que ver cómo hacía, con esas herramientas. Viera qué bonito fue eso. Bueno, Yo me yo quedé muy hubiese bonito. querido ser uno de tus estudiantes de filosofía. Ya, Paul, vamos a ir a una pequeña pausa. A ustedes no se vayan, que ya regresamos con, con las partes más calientes de esta entrevista. Gracias nuevamente a Johnny Castillo Fonseca en los controles y por supuesto a Costa Ballena TV, que es ese músculo que nos retransmite a través de todo el cantón de Osa y más, mucho más allá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros acá en su programa La vida es un soplo. Hoy estamos conversando con Jean-Paul Mino Salas. Él, pues dentro de la historia que conocemos, ha sido exlocutor, exempacador, ayudante de reparto, repartidor de tortilla tostada, profesor, chofer de Uber y ahora es director. Jean-Paul, mira, vamos a enfocarnos en esta segunda parte de la entrevista en algo que es como un breve resumen de tus inicios ya como profesor. Entiendo que fuiste primero profe de física en primaria, luego en secundaria y luego, no sé después de cuántos años, ahora has dado un salto a la parte administrativa. Contanos un poco al respecto para ir llegando a la parte seria de la entrevista. Correcto, yo me inicié en el año 99, hace ratillo ya, como profesor de educación física en primaria. Estuve 3 años en primaria, gané la propiedad en primaria, estuve trabajando en Golfito, en la escuela Álvaro París Stephens, en civil, ahí en Golfito, ahí fue donde gané propiedad. De ahí fui uno de los primeros profesores que pasó de primaria a secundaria en un traslado. Ujú, Me trasladé a Buenos Aires, el CTP de Buenos Aires, y a Volcán, el Liceo Yolanda Aramuno, donde trabajé por 20 años como profesor de educación física. Luego de ahí, es una historia vacilona. Estaba un día con el teléfono ahí dando clases de educación física y salió ser asistente de dirección en el Liceo Las Mercedes de Cajón. Como yo tenía la administración educativa, la he estudiado, la maestría, y la concursé, como dicen, por varas. Porque, no sé, la concursé. Estaba matando el tiempo y la concursé. Y a los 2 días me llamaron que si quería la asistencia en el Liceo Las Mercedes. Eso implicaba un rebajo en el salario mío. Se gana más como profesor que como asistente. ujú, Pero dije, "Ay, voy a darme una experiencia en esto, a ver cómo es". Y como dicen, perder para ganar. Y me fui a hacer una incapacidad de 3 meses al Liceo Las Mercedes. Me encantó. En esos 3 meses que estuve en el Liceo Las Mercedes, el director tenía un mes que no le han dado vacaciones. Estuvo capitánmente, le dieron ese mes y no mandaron a nadie más. Entonces quedé como director del Liceo de las Mercedes durante un mes de esa incapacidad. Un colegio más de 800 estudiantes. wow. Ajá, entonces fue una experiencia demasiado enriquecedora, muy desafiante, porque en la vida había estado en la parte administrativa. De ahí ya terminé la incapacidad, me devolví otra vez a hacer profesor de educación física. Estuve 2 semanas en colegio y salió el Liceo Santa Odile, ya como director. La concursé y me llamaron, y ya en octubre, si Dios quiere, cumplo 2 años de ser director de esa linda institución, es un colegio pequeño, pero con 33 de personal y tiene 102 estudiantes. ¿Cómo es pasar de profe a director?
en estas condiciones. Es un cambio de 360 grados, como dicen. O sea, la parte administrativa es un cambio total. Uno como profesor solo se dedica a dar sus lecciones y las da y hace el mayor esfuerzo y listo. Y se va para la casa. Como director o como asistente en la parte administrativa, ya tiene que tomar las decisiones del colegio. Tiene que aprender a lidiar con el personal, a trabajar con personas, a ganarse de esas personas, a tener una junta administrativa, a tener una junta de padres, a que lo conozcan a usted, cuáles son sus intenciones, qué quiere hacer con el colegio, a tocar puertas porque no hay plata para los colegios. Entonces son también 360 grados porque uno se que toma las decisiones. Por ejemplo, a mí me costó mucho al principio, no voy a negarlo, me costó mucho y voy a ser bien sincero, me costó mucho aprender a decir que no. Eh, Cuando usted le dice a una persona, le dice que sí, todo el mundo se da contento. El decir Ujú, sí, todo el mundo está contento. Pero cuando uno le dice no a alguna persona, porque es su decisión, hay dos opciones. La otra persona dice, no, este chaval tiene razón y no puedo sacar ese permiso. O dice, no, este chaval no se acuerda cuando era profesor. Y, entonces hay todo un reto ahí. Entonces yo tuve que cambiar muchos aspectos en los primeros 6 meses de director porque me jalaron el aire, como dicen, y ujú. tuve que cambiarlo y gracias a Dios creo que lo he hecho muy bien. Y, bueno, usted me conoce, Luis, y me ha ganado la gente y la gente está contenta hasta el momento. Sí hay sus problemas, como en todo lado hay sus problemas, con estudiantes y con lo que pasa ahora, con las nuevas generaciones, que unas tortas muy diferentes y muchas cosas, Ujú. pero uno trata de ver cómo la soluciona, entonces es totalmente diferente y me ha gustado, no voy a mentir, ya me ha gustado, me he encariñado y vamos para adelante, como dicen, a ver qué trae el futuro. Jean Paul, acabas de mencionar, digamos, de aspectos retadores de esta nueva experiencia laboral, pero contanos una que vos digas, esto es lo que me enriquece, esto es lo que me gusta de ser director, porque algunos pensarán, Daisy, es qué bonito ser director, ser el jefe, pero ¿cuál es la verdadera realidad? Me refiero en el sentido de sentirse satisfecho, porque ya me dices que te gusta, pero ¿cómo podrías definirlo en tus propias palabras? Ok, Lo yo bueno creo, de tu yo puesto. creo, yo creo que todos tenemos un don escondido, Mm, un don por ahí que salta a la luz cuando usted más lo ocupe. Cuando estuve en Visola Mercedes, la tecnología no es lo mío. Sí he aprendido, pero no es lo mío. La he aprendido a usar porque me ha tocado, pero ujú, no lo he aprendido. Pero el hablar con los papás, con estudiantes, tratar de convencerlos, tratar de lidiar con algún problema y que se haga menos, es un don que me sale muy, muy bonito. De hecho, en Visola Mercedes, el director que estaba me mandaba a mí a todos los papás por el don ese que yo tengo. ujú, Entonces me gusta mucho, digamos, cuando hay un problema por algún proceso, alguna cosa, hablar con el papá y la mamá y hacerles entender de que la vida va más allá. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo soy del criterio que yo a veces le digo a un papá y a una mamá, vea, a su hijo le van a quitar 30 puntos de la nota y va 15 días para la casa, porque se ganó esa torta, pero vea, dele gracias a Dios porque ahorita estamos para corregir. Esos puntos es como nada, digo, esos 15 días le van a dar los trabajitos y va a volver a venir. La torta es cuando ya se enfrente a la vida real, ya no va a haber puntos, ya no va a haber unos 15 días para casa, no. Depende de la torta que se jale un estudiante, ya es cárcel. sí, Entonces, ese es el dinamismo que hay que premiarle a los papás. A veces se enojan los papás, a veces creen que tienen angelitos y resulta que no, ¿verdad? Bueno, usted es docente, pero hay que a veces decírselo no de una forma, ¿cómo me explico? De una forma tajante, no, sino a ujú. entrarle, hablarle de la vida, llevarlos por aquí, llevarlos por allá y hacerles entender que sí se puede cambiar, que sí se puede hacer las cosas bien. Entonces, eso se me da muy bien y me ha gustado mucho de la administración poder ayudar en esa parte. Poder Sí, a ayudar en esa veces, parte. perdona, a veces los muchachos, principalmente los adolescentes, o tal vez a ellos les cuesta reconocer que eso que se vive en el colegio es como una burbuja que los protege de una cosa u otra, pero no como dijiste, de la vida real, ¿verdad? Que esto es como de alguna forma un simulacro en el que el sistema intenta dar recompensas por un lado y pues castigos por otro, ¿verdad? Aunque la sociedad afuera es más difícil, principalmente porque cuando vamos creciendo vamos adquiriendo mayores responsabilidades. Ojalá tuviéramos la palanca de reversa para irnos unos 15 días de vacaciones a ser niños de nuevo, ¿verdad? Y volver al trabajo.
Eso sería genial, pero no se puede. ¿Verdad? Jean Paul, Dice el dicho por ahí, entre ingenieros, dice el dicho por ahí que hay tres cosas que usted no puede volver. Una son las palabras, este, y digamos, usted dijo algo, yo no puedo volverlo. Yo le digo, puede pedir perdón, pero no puede volverlo. Y bueno, el segundo es el tiempo. Usted no puede parar el tiempo, usted no puede decir el tiempo. Voy a parar un toque aquí para no cumplir más años y quedarme un poquito así. No, el tiempo es inexorable, sigue, 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 y va rápido, va rápido. Por eso tu programa tiene ese don de decir la vida es un soplo, ¿sí? La muchas vida es un gracias. soplo. Jean Paul, mira, hay un detalle y aquí me voy a meter en una parte muy profunda. Me podés decir paso porque estás en todo tu derecho. Más bien me disculpo de antemano, pero sin dar detalles, pero sí consejos, que es el objetivo. ¿Cómo, en pocas palabras, cómo darle un consejo a alguien, ¿verdad? Que en estos momentos se encuentra en una verdadera crisis financiera, porque para los que te conocemos a profundidad sabemos que las has superado. Es que una cosa es la persona que tengo yo hoy de frente, a este director, a esta persona tan amena que siempre ha sido hoy, y otra ha sido por donde le ha correspondido o donde la vida lo ha llevado, ¿verdad? Y que hoy otros que espero que estén viendo este programa, de pronto digan, no sé cómo salir. Tal vez sea el único que me encuentre bajo esta situación, pero vos las has superado. O sea, no quiero que me contes cómo llegaste ahí. Me interesa que nos des algunos consejos para muchos que de alguna u otra forma nos encontramos en una situación que no es la que quisiéramos, hablando en términos financieros. ¿Cómo superarlas? Qué buen tema, Luis. Es un tema duro, duro, porque cuando tal vez eres soltero y digamos que estás ahogado en deudas, por ejemplo, pero no tienes una familia, no tienes hijos, no tienes nada, por lo menos estás ahogado en deudas, pero estás solo. Pero cuando tienes hijos y hay que llevar comida y hay que ver cómo se hace y hay que trabajar y hay que pagar el bus y usted no le queda plata, es donde se comienza a decir qué hago, para dónde agarro. Eh, Mucha gente no vive para contarlo, mucha gente toma decisiones que no son las correctas, decisiones que van hasta en contra de la vida. Sí. Yo lo que le digo a la gente es, hay un libro que dice que no hay, ¿cómo se llama? No es que dice, a mí se me olvida este escritor, no hay problema que dure 100 años, algo así dicen, no me acuerdo. Lo que sí les digo es que todo pasa, o sea, hay que tener calma. Primero calmarse, eh, lidiar con el estrés y sentir que la vida va a llegar un momento que le va a sonreír de alguna forma, pero siempre que usted piense positivamente y que vaya para adelante. Y lo más importante que diría yo es no encerrarse solo, porque usted solo, ahogado en deuda o en problemas, no sales de ningún lado y comienza, por decirlo así, a pensar tonteras y no es lo correcto. Hay que pedir ayuda ya sea a la familia, a un buen amigo, eh, a alguien que le diga, que le dé un buen consejo y le diga, ok, toma, toma, yo tuve muchos amigos, tal vez nunca lo he contado, pero tuve muchos amigos eh, que me dieron diarios de comida, diarios de comida y si yo pedí esto, llegaban y me decían que hay un diario, porque me veían ese problema y me dieron diarios a los cuales yo mi corazón. No voy a contar los nombres porque eso lo lleva uno en el corazón, Claro, pero, pero todo eso le indica a uno que sí hay salida y llega un momento en que usted, cuando pasa el tiempo, dice, ya debo menos, o ya tiene un poquito más de capacidad de pago en alguna cosa y va saliendo. Lo que sí le digo es que en el sentido mío, Dios nunca lo abandona y uno, nunca me faltó comida en la casa, qué nunca. bonito. Y eso es lo principal, vea, a fin de todo, Luis, uno le gusta pasear, le gustan muchas cosas, pero a veces el dinero no lo es todo en la vida. Es muy trillado lo que estoy diciendo, pero a veces hay otras cosas que no se compran con dinero. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, usted amanece hoy, dele gracias a Dios que amanece, o en lo que usted crea que amaneció, que está con vida, que está con salud, que puede caminar, que puede hacer cosas, eh, que no está en una cárcel, que no está encerrado en algún lado. Y entonces comienza a caminar, a darle a la vida, a seguir dándole, 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 a apoyarse en gente buena, porque también hay gente que se puede apoyar en gente mala y no está bien, ¿verdad? Como ahí lo que Sí. hacen es hundirlo, ¿verdad? Entonces buscar las armas necesarias, o llamarlo así, para poder salir adelante. Pero sí le puedo decir
que sí se sale. No es que se sale todas las deudas, no, yo tengo mis deudas siempre. Algunas deudas las tengo de siempre. Pero sí, puedo decir que ya he viajado, me he montado en un avión, he ido por ejemplo, a Estados Unidos ya 3 veces, he llevado a mi familia, bueno, me voy a sincerar, Sí, ahora en Semana Santa, por primera vez en mi vida, logré ahorrar y me llevé a toda mi familia a Estados Unidos, mi pareja, el hijo de mi pareja, mis 2 hijas y mi hijo, a un paseo inolvidable a los Estados Unidos, y usted sabe que eso no es fácil. sí, correcto. eh, no es fácil, hay que pagar todos los boletos y todo lo que hay allá, no es fácil. Y cuando yo venía en el avión para acá, yo decía, gracias a Dios, porque pude hacer un sueño en realidad, ojalá lo puedo volver a hacer más adelante, pero es algo que nunca me imaginé que yo iba a hacer. O sea, nunca me imaginé con las limitaciones, nunca me imaginé que iba a hacer, y lo pude hacer gracias a Dios y también a que siempre eché para adelante. Nunca me di para decir, no, yo no puedo más, no, siempre eché para adelante, pero eso sí, con ayuda de mucha gente. O sea, por eso le digo que solo no se puede. Usted Mira, tiene que tener yo te agradezco, pero no te imaginas cuánto, y estoy seguro que las personas que ven este programa también, porque algunos que conocemos ese trasfondo de pronto saber que viajas, que salís y que saliste adelante de un proceso difícil, también son victorias que nos hacen crecer, que nos hacen pensar de que a veces, como lo decís vos, pues de pronto no valoramos aquello que no es material y que es el tiempo, el espacio, la salud y muchas otras más. No voy a dejarte pasar, la entrevista está por concluir, pero te voy a mencionar 5 datos y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Luego de esto, te voy a hacer 2 preguntas más y concluimos. Esto para que nos siga acompañando nuestra audiencia. Jean Paul, ¿qué es lo primero que se te viene en la cabeza cuando te digo Pérez Celedón? mi infancia. Mi infancia fue muy linda. Una infancia, no la cambio por nada. Usted, Luis, fue parte de mi infancia. Eh, Jugar bola durante todo el día, tener 3 meses de vacaciones, ir a la finca de su papá, aquel entonces, y solo jugar y comer. Eso es lo que hacían todo el día. Ir a jalar los tortas en el cafetal. Sí, Este, eso ya no vuelve. Esa infancia casi ya nadie la tiene. sí, Ahora viven inmersos en teléfonos, inmersos en tablets, inmersos en la tecnología. Que yo no digo que está mal, pero sí deja mucho que desear. Nadie hace eso que hacíamos antes. Yo me acuerdo, para terminar así rápido, me acuerdo que usted jugaba fútbol con botas, sí. jugaba con botas y a veces lo llamamos porque a usted no le gustaba mucho, pero No, a veces ocupamos uno para completar la liga, la mejengueta, y entonces tenías que venir a jugar. Y nunca se me olvida que todos tomábamos agua de la misma botella, pero Luis Vargas no podía. no, yo Entonces, no. Luis Vargas no podía, entonces tenía que irse a la casa a tomar agua y había que esperar a lo que fuera a tomar agua para que volviera a empezar la mejenga. Y eso sí nos dolía. Y ya, Luis, venga, y ya venía Luis, ya. Ahí venía a duras penas, pero venía para seguir la mejenguita. Entonces, esa infancia fue una infancia muy bonita, muy linda, era muy sin tecnología. Sí, Ir a comer el palo de manzana que había ahí de su papá, estaba llenísimo de manzanas y nos comíamos todas las manzanas. Pelear con su hermano Roy, yo me agarraba con Roy cada rato. Me agarraba en el sentido de no pelear fuerte, sino sí. de Éramos juego. niños, Éramos éramos niños, niños. Ujú. éramos niños. Y entonces, eh, y quiero sincerarme más, yo, tanto usted como Roy, somos de diferente papá y mamá, sí, pero Sí. yo los considero mis hermanos y siempre serán mis hermanos, aunque estemos a distancia, siempre serán mis hermanos como si fuéramos de sangre. Y usted también sabe que lo es. Jean Paul, cuando te digo Buenos Aires, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Mi vida laboral, mis amigos, yo vivo el corazón mío entre Pérez y Buenos Aires. De Buenos Aires solo tengo buenas palabras. Eh, Nunca podría irme, ya me quedan 6 añitos para pensionarme, y nunca podría irme a Buenos Aires sin decirle gracias a todo el pueblo bonaerense por recibirme, por confiar en mí y porque ya llevo
De mis 27 años de trabajo, llevo 24 en Buenos Aires. O sea, es toda mi vida ahí. Paso más tiempo en Buenos Aires que en mi casa y que en mi cantón Pérez de León. Entonces, Y para, solo palabras buenas. y para cerrar, las siguientes tres personas que voy a mencionar, quiero que me digas algo que sea muy corto. María Paula, Nicole y Lucas. Mi razón de vivir. Los amo con todo mi corazón. Ya tengo 2 hijas de 21, bueno, 22 ya casi, 19. Viven juntas en San José. Yo las visito y cuando las veo así grandes me entran la nostalgia. Y mi hijo, son mis ojos aquí, tras de eso salió zurdo para jugar fútbol, igual que mi papá salió zurdo y son mi razón de vivir y mi forma de todos los días ver el camino hacia el frente, hacia arriba, como dicen, darle duro. Bien, voy a cerrar con dos preguntas. Me las puedes contestar en el orden que querás y con esto cerramos la entrevista. ¿Cómo cree que cada experiencia de tu vida fue formando al director que tenemos hoy en este colegio? Lo digo porque muchos de los estudiantes de esa institución de pronto hoy descubren que ese director ha hecho demasiadas cosas y ha pasado por crisis que hoy transforman de una u otra forma la dirección de ese colegio. ¿Y qué esperas de tu futuro? ¿Y qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Y voy a enfocarme un poco más allá a esos alumnos que reciben de una u otra forma parte de tu esencia como cabeza de institución. Bueno, en mi futuro espero tener salud para poder seguir haciendo las cositas, ser un buen papá. Este, nunca nadie nace estudiado para ser papá. Son muchas cosas las que pasa uno como padre, que uno dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué decisión tomo? Sin embargo, al nadie nacer estudiado, uno tiene que ir descubriendo con su vida o con su accionar cómo ayudarle a esa persona, tratar de ser una buena persona. Le digo a las nuevas generaciones, miren, si usted es una buena persona, se le van a abrir puertas, pero si es una mala persona, créame que se le van a cerrar todas, y cada uno. Y yo siempre digo, sea una buena persona, estudie, estudie cualquier cosa, pero no deje de estudiar. El estudio abre el conocimiento, el estudio le abre puertas. Ahora más que todo, también les digo, estudien inglés, saquen cursos por fuera, para que tengan una segunda lengua y los contraten más allá. Hay estudiantes que salen de quinto año y no aprovechan tantas oportunidades que hay ahora, tantas becas que no habían antes. Ujú. Ahora hay muchos lados por donde usted puede meterse y cruciarla, como dicen. Entonces, siempre echa para adelante y cuando alguna puerta se le cierra, usted vuelve a crecer, vuelve a creer en usted y sigue adelante. Bueno, eso es con respecto a las generaciones. En el futuro veo un futuro todavía un poco más lejano. Ojalá que Dios me dé vida para disfrutar de esto, para Hablemos, disfrutar de para esta este fe. cierre, perdona, hablemos de esa fórmula, de ese pasado que estuvimos conversando, que hoy es la cabeza de una institución. Este, ¿Cómo crees que todas esas experiencias te marcan hoy para cerrar con la entrevista? Yo diría, Luis, que a veces en la vida, todos en la vida tenemos nuestra historia, pero a veces historias muy duras, historias como usted dice, ¿qué hago? No sé qué hacer, no tengo dinero, no tengo para dónde coger. Es ahí donde usted debe, queda muy trillado también, pero usted debe levantarse y decir, yo sí puedo, yo debo seguir hacia adelante, yo debo confiar en mí, en mis capacidades. A veces la gente o no confía en sus capacidades y uno debe confiar en sus capacidades, saber que puede enfrentarse a un público, saber que puede hablar en público, que puede ser motivador para una persona, ser motivador para uno mismo, y eso es lo que más cuesta. Tal vez hay mucha gente que puede ser muy motivadora para demasiadas personas, pero el motivarse uno, el solo hecho de levantarse es motivo de luchar, de seguir adelante. Yo siempre digo que siempre habrá una nueva oportunidad para cambiar algunas cosas que uno ha hecho mal en su vida, pero si usted no está consciente de que usted puede, por más que le digan, no va a pasar nada. Yo
termino diciéndole, Luis, que yo fui un estudiante que en cuarto de colegio llevé 9 rojas en mi nota, 9 rojas, imagínese usted toda la nota roja, me quedé en cuarto de colegio, y luego en quinto fui el segundo promedio de quinto, luego en la universidad, Increíble. sí, luego en la universidad, en educación física, eh, este, fui como el quinto promedio de la universidad, y en la maestría de administrativo. Nunca se me va a olvidar cuando hacían los grupos, como yo decía que yo era educación física, me dejaban solo, porque seguro decían que no hacía nada, porque así era, porque a veces tienen un mal concepto de los educadores físicos, el cual está mal. Y resulta que fui el primer promedio de la maestría y el primer promedio de la Universidad de San Isidro Labrado en ese momento. Entonces, sí se puede, y confíen en que al final del tiempo les dará la razón de que lo que usted intentó hacer lo va a conseguir si usted lucha y lucha y lucha. Jean Paul, muchas gracias. De verdad, gracias por este tiempo que nos dedicaste. Gracias, Johnny Castellón, allá en los controles. Y gracias a Costa Ballena TV por ser ese músculo que nos retransmite. Pero sobre todo, gracias a ustedes que semana a semana nos dedican ese tiempo. Que pasen muy buenas noches.